federal denominado de la Cuarta Transformación presume preocuparse por las más elementales necesidades de las familias proletarias del país. Esto, a la vista de la gran mayoría de los mexicanos, es una lamentable falacia o mentira. Por ejemplo, en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en todo México hay una muy acentuada carencia de medicamentos, cuya escasez de estos productos indispensables para la salud ponen en riesgo a los derechohabientes con padecimientos crónicos. Pero este delicado problema parece importarle poco a la instancia federal, cuya aguda situación se ha convertido ya en un tema meramente alarmante, el cual redunda en perjuicio de los pacientes del Seguro Social. Otro tema que la 4T ha venido dejando a la deriva o al olvido es el urgente programa de nacionalización de autos americanos, identificados como chocolates. Como chocolates, detalle vital que para nada han tocado los diputados federales de Morena, que son mayoría en el Congreso de la Unión, los que presumen interés por servir y apoyar a la gente de bajos recursos, entre los que se podemos citar a obreros, campesinos y todos aquellos trabajadores asalariados, los que con esfuerzo ahorran dinero para comprar un auto de bajo costo con la esperanza de legalizarlo a precios accesibles y no exagerados como actualmente se encuentran en esta clase de cotizaciones. Y si el gobierno de la República soslaya interés por ayudar a la gente más necesitada, René, parece que esto que se habla con bombo y platillo en las altas esferas gubernamentales del país no son más que palabras que se ha llevado el viento, porque simple y llanamente ni hay suficientes medicamentos en las farmacias, en el Seguro Social, como también se carece de los servicios de especialidades para la salud en los derechohabientes con problemas crónicos y cuyo problema continúa latente en el IMSS, pese a la presunción de que a través del INSABI se atiende la salud de las y los mexicanos, cuya cuestión netamente es incierta, lo que se confirma precisamente por la escasez de medicinas en las clínicas de la referida institución hospitalaria de la Geografía Nacional. Los hechos así se plasman por la queja diaria de los acreditados en esta institución médica. O sea que literalmente no son más mentiras que realidades lo que se habla en el sector de salud federal, porque si los mismos enfermos no son atendidos con eficiencia, responsabilidad y de manera oportuna en el IMSS, eso confirma, René, que la federación está igual o peor que los malos gobiernos pasados del PRI, del PAN y del PRD, a los que aún critican severamente los morenos, sin ahondarse o percatarse estos sobre la cruda realidad que actualmente se vive hoy el nuevo gobierno de Morena, tema que me parece ofensivo para las familias aldeas principalmente. Pero este problema no para ir, René, porque la carencia de medicinas también prevalece alarmantemente en las clínicas del ISSSTE y de Petróleos Mexicanos Pemex, y esto no lo decimos nosotros, sino los afectados y desatendidos obreros, burócratas federales y hasta trabajadores de Pemex, tema al que creo y considero que el gobierno de la 4T debe ponerle la debida atención para que los derechohabientes ya no sufran los embates que agravian a su salud por la escasez de medicamentos, detalle que realmente agravia en grado superlativo la salud de los trabajadores con derecho a los beneficios de servicios públicos de salud, servicios que finalmente no reciben por la tangible indiferencia adoptada por el gobierno de la República. Por otra parte, quiero decirles, René, que el presidente de la Coparmex en México dijo que de acuerdo a la información recabada por el colectivo Cero Desabasto en el año 2020, la mayor parte de las recetas no fueron surtidas de manera efectiva por los pacientes de los hospitales públicos, superando este problema a los 16 millones de casos, apuntándose que lo mismo ocurrió en 2019 porque en ese año solo se cubrió el 20% de las recetas, lo que para nuestro punto de vista esto es una situación muy aguda y compleja, porque este perjuicio naturalmente recae en agravio del pueblo de México. Con respecto a la nacionalización de vehículos o de autos extranjeros, repito, de los denominados chocolates, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue mostrándose indiferente, porque evidentemente más les importa atender, proteger y cuidar los intereses financieros de los empresarios de la industria nacional automotriz, cuyos empresarios a la vista de todo México, René, son prioridad para el gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación, confirmándose con ello que para la instancia federal es mejor atender a los millonarios que porque pagan impuestos y obviamente hacen a un lado a los obreros, campesinos y asalariados en general,
los que para su desgracia tendrán que seguir con la esperanza de que el gobierno de Morena cumpla con el ansiado y muy esperado programa de nacionalización de vehículos americanos. Así es que si el gobierno federal, René, insiste en que es diferente a los gobiernos corruptos del pasado, creo que estos de la cuarta transformación han venido resultando ser peores, porque lejos de atender con urgencia el problema de la legalización de las unidades motores, como también los servicios de salud, por parte de la oposición, sigue dándole prioridad a los intereses de los millonarios empresarios de la industria automotriz y también a los millonarios de la industria de medicamentos, y que la gente no pudiente económicamente le hagan como puedan, a pesar de que hoy en día un automóvil no es un lujo, sino una necesidad para que la gente se transporte de su casa a los trabajos y viceversa. Pero esto al gobierno federal de López Obrador le es ambiguo, ecuánime e indiferente. ¿Alguna pregunta, René? Sí, bueno, el presidente anunció ya la regulación de vehículos. Eso ya viene. Ahora, el hecho de que la industria automotriz esté incómoda o molesta, pues vamos a dividir esto, porque ellos piensan que esto daña precisamente la economía de ellos, pero tú sabes bien perfectamente que pues no te solucionan. Vas a comprar un coche y pues te piden hasta lo que no en cuestiones de documentos para poder autorizarte un crédito. Y entonces, bueno, pues ahí nos topamos con el primer problema, de que cómo vamos a adquirir coches mexicanos nuevos, si la verdad es difícil, sobre todo con la situación económica tan mala. Pero que va avanzando, y eso me lo dijeron ya gente que está haciendo las cuestiones de agencias aduanales y empapándose en cómo pudiera ser. Bueno, esto va a ser únicamente en la franja fronteriza, hay que dejarlo muy en claro, desde Tijuana a Matamoros, Tamaulipas. Entonces, bueno, pues ahí va el tema, hasta donde yo tengo información, mi querido Ernesto Guadalupe. Precisamente por lo que acabas de señalar con mucha precisión, René, creo que pues la gente del sector obrero, los burócratas, los asalariados, la gente de clase media y de media baja, René, pues son los que hacen el esfuerzo por reunir semanalmente, ahorrar para lograr tener una cantidad de poder adquirir un vehículo americano o chocolate, que es de más bajo costo que cualquier vehículo nuevo o mexicano usado. ¿Por qué, René? Porque sencillamente, pues, si no tienen para comprar un vehículo nuevo, aún con los créditos, pues será muy difícil estar ahí comprometido a tantos años tener que pagar un vehículo, cuando son más importantes para la clase media y media baja, tener que alimentar a sus hogares, a sus esposas, a sus hijos, y por tal motivo, como trabajadores, al ganar un salario pues no suficientemente bueno para poder lograr objetivos importantes como el tener un vehículo. Yo creo que hoy el gobierno federal pues debe de cuanto antes, porque recuerdo un refrán, René, del dicho al hecho hay mucho trecho, y si el gobierno federal está diciendo a través del presidente López Obrador que va a lograr ese objetivo, pues todavía no se hace. La gente ya le urge, y además, ¿cómo te puedes conducir si no traes para comprar una placa, un documento legal, una tarjeta de circulación para un vehículo? Pero también, si hablamos del sector salud, ¿por qué tanta carencia de los medicamentos en el seguro social, René? No hay medicamentos indispensables para los enfermos con problemas crónicos, ¿verdad? Hago hincapié en estos dos temas, René, que son muy interesantes, porque sencillamente observamos que pues la gente sigue perjudicada, agraviada y no favorecida, que es lo que debía hacer, y eso es lo que debía interesarse más el gobierno de la Cuarta Transformación, porque si pretenden transformar el país, pues hay que empezar por puestos que son realmente indispensables, no darle prioridad o seguir dándole prioridad a los ricos, a los de la industria nacional automotriz, por ejemplo, que son los que están mangoneándose, los que impiden que se lleve a cabo este programa de nacionalización de vehículos americanos de chocolates. Si se legaliza en los vehículos americanos, pues el mismo gobierno federal va a tener un ingreso muy importante en recursos a través de Hacienda, porque se van a pagar los permisos y los permisos de importación y todo lo que corresponde a los trámites legales a través de las agencias aduanales o importadoras y comercializadoras, para que este buen propósito se consolide y se cristalice. Ahora,
hablando del sector salud, no sabemos por qué la causa, razón o circunstancia o motivo, hay escasez muy acentuada, muy marcada en el IMSS, en el ISSSTE y hasta, fíjate, en las clínicas de petróleos mexicanos. Y es lamentable y triste, y antes en los gobiernos corruptos del PRI, del PAN y del PRD, como lo dicen los morenos, había escasez de medicamentos, como tampoco había programas de financiación. Pues hoy en la cuarta transformación, que no la vemos de qué manera está transformándose, más que favoreciendo a cierto sector. Yo creo, René, que no debe de ser así, al contrario, debe haber una participación igualitaria y no andar con indiferencias, pero tampoco partiendo a favorecer a alguien y dejar a un lado a otro y dejarlos con la esperanza de que nos van a ayudar y no nos ayudan, René. Así es. Bueno, pues el tema de los medicamentos creo que ayer fue un tema central, central en el sentido de que hay diferentes opiniones, diferentes voces. Por ahí debe estar como muy bien fallando algo, alguna situación puede estar fallando, en el sentido de que pues no se atienden, quizá, sobre todo el asunto de los niños con cáncer, que es donde más duele, ¿no? Entonces yo pienso que ahí pues el tema tendrá que ser analizado y resuelto. Eso es lo que yo siento, porque pues la situación sí está difícil, pero tiene que ser resuelta ya de alguna manera. Fíjate, René, el tema de los medicamentos, yo recuerdo cuando publiqué a través de mi columna Teclazo, René, hice el señalamiento muy candente referente a Carlos Lomelí. ¿Quién era Carlos Lomelí? Pues el delegado federal el delegado federal en Jalisco. Este señor salió estampido, fue votado de tal posición como delegado federal, porque el señor mantenía un control extraordinario a través de farmacias y una serie de empresas distribuidoras de medicamentos. Él era el que tenía el control absoluto ahí en todo el estado y tal vez en algunas otras partes del país, o en algunos otros estados, o logrando objetivos muy importantes. Y si hay un monopolio, René, que es lo que presume existe en cuestión de medicamentos, como también en el ámbito de la industria nacional automotriz, pues esto de los monopolios no deben ser parte y esencia de la cuarta transformación, porque eso va en contra de la cuarta transformación, como lo hablan y lo dicen los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, que es el gobierno de la República, ¿verdad? Porque en realidad, René, y el gobierno de la República debe pensar que ya no son partidos, ya no son organismo político, ya deben de dedicarse a trabajar y a hacer las cosas que favorezcan a la sociedad nacional, y no nada más al sector empresarial de la industria automotriz nacional, y no nomás a los que se dedican a la compra, venta y negociación de medicamentos. Por tal motivo, yo creo y considero interesante que el gobierno de la cuarta transformación interceda lo antes posible en estos dos aspectos tan importantes, que serían maravillosamente, se resolvieron a favor maravillosamente de la gente que requiere de vehículos a bajo costo y también de suficientes medicamentos para la atención médica de salud en las clínicas del ISSSTE, del IMSS y también de la clínica de petróleos mexicanos. Así es, pero hay que hacer un reconocimiento, Ernesto, si lo hace el presidente López Obrador, porque recuerda que Enrique Peña Nieto no lo hizo, ni Felipe, ni Felipe Calderón. O sea, es un tema muy difícil, o sea, difícil en el punto de vista, tú como empresario, por decir, tú eres empresario, eres fabricante de coches, entonces entra una competencia que no lo es, Ernesto. ¿Por qué? Porque la gente que compra sus coches, en la mayoría de los casos no alcanza ni tiene el recurso económico para un coche mexicano, pero sí para un coche más económico que no deba y que lo transporte a su trabajo y a sus hijos a las escuelas, que fundamentalmente es para eso los coches que utiliza la gente. Entonces yo creo que primero vamos a ver si se hace, ¿no? Ahora sí, como dicen, porque las presiones, como bien tú lo dices, de lo que es de la iniciativa privada, pues automotriz está muy difícil, y yo creo que tendrá mucho que cabildear el presidente. Así que bueno, ojalá y se dé este asunto y se dé bajo qué términos también,
y bueno, pues estaremos muy pendientes, mi querido Ernesto Guadalupe. Entonces, pues yo creo que más que suficiente para explicar a la gente que nos escucha aquí en tu programa, ¿verdad? Porque la gente está ansiosa de saber si va a haber nacionalización de vehículos, pero también, aparte de que haya nacionalización de vehículos, ¿a qué nivel será la tabla que apliquen? La tabla automotriz que apliquen para el cobro de impuestos, porque recordemos, René, que hace muchos años yo llegué a legalizar vehículos americanos en costos de 3 a 5 mil pesos. Sí. Ahora, con una nacionalización de vehículos te cuesta 40,000. Sí. O 30 a 40,000. Ahorita una irregularización, o sea, una legalización fronteriza para un auto regularizado te cuesta de 12 a 18,000 pesos. Así Oye, es. yo creo que le estamos dando en la torre a la gente de clase media y media baja porque no les alcanza, René, porque mucho esfuerzo hacen para comprar un vehículo, pero también pues tendrán mucho esfuerzo para poder pagar tan altos impuestos. Yo creo que el gobierno debe ponerse la mano en el corazón y comprender que la gente que requiere este tipo de apoyos, pues brindárselo si realmente hay la intención buena de proporcionar ese beneficio. De no ser así, pues yo creo que entonces estamos igual o peor que los gobiernos corruptos del pasado, como lo señalan los mismos morenos, que están siendo parte y esencia de lo mismo que ocurría en el pasado. Hoy en el presente tenemos a un gobierno federal pues muy distinto, muy idéntico a los corruptos del pasado, René. Así es. Gracias, Ernesto Guadalupe, que tengas un extraordinario día y que la pases muy bien. Un poco lluvioso la madrugada y ahí en la tarde-noche en la frontera tamaulipeca, y hoy también pues está muy húmedo rumbo a las autopistas que va para la ciudad de Monterrey, Reynosa, Monterrey, Matamoros, rumbo a Ciudad Victoria, San Fernando, por supuesto, así que la gente que tenga precaución. Muchas gracias, Ernesto Guadalupe. Muy buen día aquí a la gente que nos escucha aquí en la frontera norte de Tamaulipas y en el mágico Valle de Texas. Hasta el día de mañana. Buenos días, gracias. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Voy a mensajes y regreso con más información. Está usted en RM Medios, conectando a México. Informativo RM Medios regresa en breve. El valor de servir y el honor de ayudar son la esencia del heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Reynosa, y tú puedes ser parte de él. Buscamos voluntarias y voluntarios. Si tienes entre 25 y 35 años de edad, tienes vocación de servicio, estudios mínimos de preparatoria, sin antecedentes penales, si tienes licencia vigente, acude a las instalaciones del Polideportivo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda, esta es tu oportunidad de servir a tu ciudad, siendo parte del heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Reynosa. Production México presenta con gran éxito en tu ciudad Circo Soleil, ahora con su nuevo show Energy, una función de increíbles actos, motocross, freestyler, asombrosos trapecistas, audaces acróbatas, el péndulo fantástico, una combinación de luces, arte y energía que te harán electrizar en tu asiento. Instalados en Boulevard Hidalgo frente a Ricos Bar, a un costado de Iglesia Alianza Cristiana. Funciones de lunes a sábado 6:15 y 8:30, domingos 4, 6:15 y 8:30. Una experiencia de alto voltaje. Soleil. Son las 7:28 minutos. Regresamos con más información, por supuesto esta mañana con toda la información. Hoy es, mi querido Giovanni, es día de las redes sociales, las benditas redes sociales, como las bautizó pues al César lo que es del César, el señor presidente. Y es cierto, las redes vinieron a revolucionar la comunicación. Hay otro tipo de personajes, los youtubers y mucha gente más. Claro, dentro de todo esto, pues tenemos que ubicar que hay mucha gente que realmente pues publican mucha basura, ¿no? Esa es la gran verdad. Saludamos a la audiencia que está muy pendiente, a don Martín Cárdenas, muy amable, buenos días. Claudia Elizabeth Villarreal, gracias, muy amable, buenos días. Y decirles que pues evidentemente en las redes sociales
pues han transformado, algunos se han hecho muy famosos, algunos venden su trabajo, es normal y natural, y muchos se han ido únicamente por las redes sociales, y esto ha traído quizá algún problema serio para los medios ya constituidos. Nada más déjeme decirle una cosa, que es muy difícil y diferente posicionarse en medios ya constituidos, y ese lo dice también José Alfredo Treto, posicionarse en páginas, con todo respeto, pues que no representan nada, que no están ni registradas, con personajes que únicamente dicen palabras altisonantes. Es totalmente diferente a tener un medio constituido, y se los digo con muchísimo respeto. Tener un medio constituido nos cuesta impuestos, pagar empleados y estar totalmente conforme a la ley, como se debe. Y muchos de ellos, pues no, únicamente le meten dinero a las redes, suben los números, no les crean los números en algunas ocasiones, porque pagan. Y pues aumenten, sí, pero porque pagan. Facebook incluso, y los dueños de Twitter y todas esas plataformas, andaban regalando dinero. Imagínense nada más en el mundo. Imagine usted la cantidad de dinero que han amasado por minuto, o que amasan por minuto, ¿sí? Porque fueron utilizados ahora en las campañas electorales. Sí. Giovanni, tú abrías, por decir, una página de alguna música y te salía ahí el candidato. Sí. Y tú dices, pues yo no lo quiero oír ni ver, pero bueno, pues tienes que chutarte. Sí. Bueno, en fin, hoy es el día de las redes sociales. Bienvenido todo. Yo quiero ser muy respetuoso. Bienvenido todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en redes sociales ahorita a través del Grupo Metrópoli, donde hemos llegado a 32,000, a 38,000, a 42,000 seguidores. En una de las transmisiones recientes llegamos cerca de 76,000, y eso es muy importante. Vamos con José Alfredo Treto, creo que tiene muchas cosas que decirnos referente a cómo están las cosas en la capital del estado, Ciudad Victoria, en RM Medios, Conectando a México. José Alfredo Treto, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días al auditorio. Pues allá en la Ciudad de México, licenciado, en el Partido Revolucionario Institucional, por órdenes de Ulises Ruiz, un comando armado salió del Comité Ejecutivo Nacional para dirigirse a las instalaciones del PRI de la Ciudad de México para agredir a cientos de militantes que se encontraban reunidos pacíficamente. Se escenificaron una trifulca a las afueras del edificio sede sobre la avenida Insurgentes en la alcaldía Cuauhtémoc, donde salieron a relucir objetos contundentes, palos, piedras, pero también armas de fuego, licenciado. O sea, una situación muy difícil. Mas, sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional, con tantos años que estuvo en el poder, y los demás partidos viendo de qué manera se trabajó, mas, sin embargo, en tratar de solucionar, de ser diferentes, de tomar las cosas de otro punto de vista, trabajar correctamente, llevar al país por el sendero del triunfo del progreso. Mas, sin embargo, pues no, todos iguales, licenciados, los políticos, los partidos, ahorita pues nadie los quiere, o sea, todos cortados con la misma tijera. No es posible. Indiscutiblemente, pues en nuestro estado, pues tenemos la muestra. Nuestro gobierno pues sigue desilusionando a la mayoría. La corrupción inicia pues con los políticos. Son ellos los que abusan de la posición para sacar provecho. Y son ellos quienes deciden no investigarse los unos a los otros. Se engullen lo mismo, grandes banquetes que migajas. A nada le ponen pero. Todos con una panza que no se sacían y que se
llenan con el dinero de ciudadanos honrados, con falta de liderazgos y pérdida de ética y dignidad política y humana. Administración que ha dado resultados raquíticos aquí en Tamaulipas, evidenciando una nula voluntad política para escuchar a los ciudadanos, y a esa actitud soberbia se le ha añadido la de la opacidad moral, consintiendo con las clásicas sinvergüenzadas a sus colaboradores, cediéndoles miles de millones de pesos, que la mayoría vemos, pero que nuestras autoridades pues no quieren investigar. Tenemos casos de hombres, de mujeres buscados por la ley, que inscriben todos sus bienes a nombre de su cónyuge o de su santa madrecita para salvaguardar el patrimonio, producto de lavado de dinero, raterías y provocando daños profundos a los ciudadanos. No hay palabras de verdad para justificar su avidez por acabar con todo en la mesa, sin pensar un solo momento que nuestro pueblo es cada vez más pobre, marginado y con menos oportunidades de desarrollo para las mayorías, gracias a su glotonería. Su hambre de poder se acumuló a tal grado que han querido devorarlo todo, arrasar con lo que se les ponga enfrente, demostrando así que el pecado de la gula está en su ADN. Urge la rendición de cuentas a esos que viven del dinero público, del esfuerzo y el sacrificio de los ciudadanos y trabajadores que, pues, por fortuna, son la mayoría en realidad, ¿eh? Los muertos de hambre pues son los menos, y hay que empezar a señalarlos. Claro. Los políticos, licenciados, son ricos, viven con lujos que ciudadanos de trabajo no pueden alcanzar, pues ni en cientos de años. Queremos funcionarios públicos responsables, con compromiso, con valores, con principios, los cuales al parecer pues ya no existen, Pero la realidad es que en estos tiempos de caos, de violencia, de inseguridad e ingobernabilidad, así como la pérdida de credibilidad, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar al impulso de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución de la ley. Estamos hablando, José Alfredo, te estamos dando, si es una bola de trampas, entonces van a vivir con la, que se van a conformar con vivir de una manera, digamos, normal, si traen hasta 14, 15 guaruras, camionetas blindadas. Una camioneta blindada, pues, para que la audiencia tenga más o menos, que ya todo el mundo sabe, pero vale 4 o 7 millones de pesos, depende del tipo de blindaje. ¿Y traen cuántas camionetas blindadas? Pues todas. Imagínense si ese dinero se aplicara en beneficio de la ciudadanía, tendríamos un precioso estado en Tamaulipas, precioso. Y no estoy hablando únicamente del actual gobierno del estado, no, de todos los anteriores también, que se enriquecieron a manos llenas, y que yo le preguntaba a usted anoche, le decía, oiga, licenciado, ¿y no nos dará pena ciudades de tercera o de cuarta calidad, llenas de pozos, drenaje y todo? Digo, es una cosa vergonzante, realmente, licenciado. Sí, licenciado. Nosotros, en los medios y todo el mundo, ha satanizado por la corrupción que existió a los gobernadores Tomás Yarrington, Aqueño Hernández, Egidio Torre, Cantú,
Mas, sin embargo, ellos no hicieron las raterías solos, las sinvergüenzadas las hicieron con sus funcionarios. Así es. ¿Y dónde están esos funcionarios? ¿Dónde están? Ya les dieron hasta la espalda a estos que están en la cárcel. La gente hoy en día, pues ya no saben quién confiar. Y esto tiene que ver con que pues no hay nivel de credibilidad en las instituciones. Estamos cansados de la corrupción, licenciado, y de la impunidad. Claro, claro. No sé, esto lo tenemos que corregir. No nos va a ayudar a salir adelante el gobierno, los partidos políticos, la policía, las cárceles. Es de lo peor de nuestro sistema político. Debe de existir un basta ya, licenciado. Esto ya rompió los límites. Es increíble acá en la capital ver exfuncionarios y funcionarios de gobierno con cantidades de dinero que son multimillonarios, licenciado, siendo de que no era nadie. Y todo el mundo lo sabe y los conoce. Claro, claro. Pero pues así son las cosas y así siguen, es el problema. Con casas multimillonarias, desde ahorita están vendiendo una casa a un funcionario de aquí del gobierno del estado, en el privado de Campestre, aquí en Ciudad Victoria. Está vendiendo una casa en $42 millones, licenciado. Ah, chihuahuas. Lo que significa $42 millones, licenciado. En Estados Unidos, una generación de una familia trabajando y ahorrando no juntan $1 millón, licenciado. ¿Cómo es posible que acá, en la capital de Tamaulipas, un individuo que se ha dedicado a la política sea millonario en dólares, licenciado? Imagínese usted nada más si todas esas raterías las hubieran invertido en nuestro estado, fuera un estado, y lo he dicho 1000 veces, Reynosa, que siempre se ha comparado, desgraciadamente, con la gente que vamos a Estados Unidos, vamos a McAllen, y nada más brinca y totalmente cambia el escenario. Estuviéramos mucho mejor, eso es cierto, desde Tijuana a Matamoros. Pero pues como usted bien dice, imagínese este guate, que no sé quién sea, $42 millones, una casa ahí en el Campestre, en Ciudad Victoria, es realmente un insulto, José Alfredo. Sí, licenciado, hay recámaras con alberca, licenciado. No, pues. Adentro de esa propiedad, hagamos de cuenta que vamos entrando a los Estados Unidos. Sí, pues sí, claro. Una cosa maravillosa. Más sin embargo, pues es dinero del pueblo, licenciado. No es posible. Eso es lo más penoso. Le quería comentar algo al licenciado José Alfredo Teto. Una de ellas es: ¿por qué ha arreciado las críticas, algunas críticas en contra del presidente López Obrador? Si al menos tiene la intención de querer hacer bien las cosas, pero como que los grupos de interés y los grupos también de presión golpetean mucho al proyecto del presidente. Sí, licenciado, pues la situación es la gente que está protestando ahorita, porque es la gente rica, licenciado, la que le cerró la llave del dinero, cerró todos esos pasos que daban de sinvergüenzadas, las está cerrando poco a poco. Entonces, bueno, pues eso causa una molestia. Más sin embargo, pues no tienen llenadera, licenciado, porque son millonarios. O sea, no es comprensible. Por eso el presidente de la República dice que en sus comentarios que para transformar al país indiscutiblemente se necesitan 3 sexenios. Este primero es el más difícil, porque es cuando todos esos poderosos que están en su contra, y que el segundo sexenio va a ser igual, combatir la corrupción, pero ya va a ser un poco menos. Y en el tercer sexenio, ahí sí remata y mata a toda esa situación de corrupción
pero pues él dice que son 3 sexenios, licenciado. Hijo, no, pues faltan 18 años. Vamos a escuchar lo que sucedió en el PRI nacional, algo que si así andan mal. Pues ahora imagínense todos agarrados salieron a relucir armas, cosa que no nos gusta. A punta de balazos quieren dividir al PRI, o ya más dividido. Bueno, esto es lo que pasó en la Ciudad de México. Están en estos momentos, no se puede producir los gritos que se empezaron a dar ahí en el PRI nacional, y no quieren alito, ¿no? Ya lo quieren echar fuera, ¿no? No, pues es que el revolucionario institucional, pues eso se han manejado, ya sabemos cómo. Entonces unen al del poder, y Alito pues está echado a Morena. Por lo mismo aquí el presidente del PRI en el estado de Tamaulipas, pues ya dio a conocer que ellos se unen en el Congreso local y todo a Morena. O sea, entonces va a jalar Meren con Morena, porque hablaban de una alianza, ya por último, una alianza del PAN con el PRI y con el PRD. Digo, dos partidos con el PRI y PRD, pues no creo que le ayuden mucho al PAN, pero bueno, se mencionaba que había pláticas con ellos. Sí, pero esas son locuras mentales, licenciado, eso no existe. Existe el poder, y ahí es donde se divide y todo eso, y el PRI pues son muy vivos esos pelados para las sinvergüenzadas. Ellos se unen a los que tienen el poder y por seguir manejando muchos aspectos de la vida política de nuestro país. Pues ya para finalizar, nada más, oye, qué mala entrevista esta, más bien las respuestas de ¿cómo se llama? Manuel Muñoz. Qué bárbaro, no tener vergüenza en reconocer tantas cosas y hablar más que todo de Rodolfo Torre Cantú, a quien se menciona que pues hizo un mal papel en su trabajo, se perdió y hoy aparece después de 11 años. Sí, licenciado, no, pues un tipo que indiscutiblemente un gran sinvergüenza, un personaje que le hizo mucho daño a Tamaulipas, licenciado. Y de esos personajes queremos saber a qué se debe que se anden pavoneando como los grandes señores, si son unos verdaderos sinvergüenzas. ¿Por qué otorgamos nosotros esa calidad a esas personas? ¿Por qué esa burla al pueblo, licenciado? Sí, pues eso es lo que nos preguntamos. Manuel Muñoz llegó sin ni un 5, pero su primito, Kenyo Hernández, pues lo hizo multimillonario en base a sinvergüenzadas. Y ahí andan pavoneándose, ahora son empresarios, se la viven en Europa. Y además de que Manuel Muñoz pues es el que le atiende los asuntos personales en la cárcel a Kenyo Hernández. Él es el que le mueve todo el pandero en la actualidad. Así las cosas, José Alfredo Treto, muy amable y muy buenos días y extraordinario día. Pásela bastante bien. En contacto, licenciado. Gracias, señor. Buenos días. Bueno, pues ahí tienen ese tema. Así como se andan pavoneando, es cierto. Pues no tienen vergüenza. Esa es la palabra. Vamos a mensajes para regresar con mucho más. Son las 7 de la mañana ya con 48 minutos. Llueve en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México.
Bueno, pues únicamente decirles que hay una fuerte corriente a favor de la doctora Maki Ortiz, quien pues algunos opinan que va a estar en la carrera rumbo a la aspiración de candidata a gobernador. Y eso es lo que están viendo, si va a ser mujer. Sin embargo, en reciente entrevista que le hicieron a Rodolfo González Valderrama, comentó que la única mujer de Morena es Carmen Lilia Cantú Rosas, la que se escucha fuerte y que bueno, pues menciona únicamente a Carmen Lilia Cantú Rosas, por parte de Morena, obviamente, falta por el PAN, aunque por el PAN está perfilado pues dos personajes. Uno es César Augusto Verástegui Hostos, el actual secretario general de gobierno, que iría en primer lugar, y en un segundo lugar yo creo que van a dejar a Chucho Nader como alcalde de Tampico. No creo yo que lo lance. Y bueno, pues precisamente tengo en la línea al licenciado Mario Díaz, a quien preguntarle sobre, pues como que no le gustó a nuestro amigo Chucho Nader, alcalde de Tampico, el hecho de que se le esté dando pues un apoyo al secretario de gobierno, al Truco Verástegui, rumbo a la candidatura del Partido Acción Nacional. Pero pues ha tejido por abajo, ha tejido bien, pero bueno, falta tiempo todavía, pero que el asunto está muy interesante. Pues creo que así están las cosas, pero pues obviamente el punto de vista del licenciado Mario Díaz. Señor, ¿cómo estamos? Buen día René, buen día a la amplia audiencia de RNN en el medio. Efectivamente, es un tema interesante aquí a nivel local, a nivel estatal, donde se está ya definiendo o se están haciendo los primeros movimientos para definir la candidatura del PAN a la gobernatura el año que entra. Y como bien lo señalas, efectivamente, bueno, existe todavía la posibilidad, o al menos Jesús Nader de Tampico pensaba o cree que tiene los elementos necesarios para participar como aspirante serio a la candidatura panista. Sin embargo, bueno, la decisión de ese destape o medio destape del secretario general de gobierno, César Augusto Verástegui Hostos, bueno, pues lo coloca en una situación aparente desventaja, mi estimado René, pero me parece que es una lucha interna que habrá de definirse pues en los próximos días, que ya no queda mucho tiempo tampoco, ¿verdad? Porque prácticamente el proceso electoral el 22 pues ya lo tenemos enfrente. Yo recuerdo aquella foto, y bueno, como editor, como dueño del diario de Matamoros, debe recordarla muy bien el licenciado Mario Díaz, porque él está siempre muy metido en las redacciones y en todo lo que corresponde a nuestra área de medios de comunicación. Hay una fotografía interesantísima donde está en Tampico, si mal no recuerdo, está el Truco Verástegui, está el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, y está también Chucho Nader. Los tres están dialogando, pero se ve como que no discutiendo, pero creo que sí están aclarando, al menos es la foto que habla, y eso se me quedó muy grabado, licenciado Mario Díaz. Sí, definitivamente, es correcto, en esa gráfica. Me parece, pues, he consultado algunos personajes panistas aquí locales, y en algún momento ellos pensaban o creían que entre los posibles aspirantes a la candidatura panista, pues quien era puntero era precisamente Chucho Nader. Sin embargo, en algunos personajes albicelestes entrevistados al respecto consideran que ese resultado de que donde aparentemente toma la delantera el secretario general de gobierno, pues es precisamente lo que el panismo, la cúpula panista o los panistas de cepa consideraban. Sin embargo, pues bueno, también comentábamos que la falta de personajes o de nuevos proyectos por
parte del PAN, pues hace que prácticamente sus aspirantes sean una cantidad menor. Pero en este caso, bueno, hablamos de Chucho Nader, por ejemplo, y de César Augusto Verástegui por otro lado. Pero esa fotografía que menciona, pues efectivamente es parte de todo este escenario que se ya está ventilando o perfilando en Tamaulipas con relación a la candidatura del PAN, que como te digo, y yo lo sostengo que va a ser una empresa, una competencia bastante difícil para el panismo tamaulipeco, definitivamente, independientemente de que si es Chucho Nader o definitivamente es César Augusto. Desde mi perspectiva muy personal, obviamente, considero que va a ser una competencia muy difícil para el PAN en Tamaulipas. Cuando menciono el término difícil, obviamente no quiere decir que imposible, ¿verdad? Pero sí es muy difícil, será prácticamente remar contra corriente, y más ahora con esos problemas internos que me parece que agravarían todavía un poquito más el problema del panismo tamaulipeco, con esos diferencias internas. Por ejemplo, vemos el caso concreto de Chucho Nader, que no está conforme con que tome la delantera o que le dé un voto de confianza al secretario general de gobierno. Así es correcto, muy extraordinaria la apreciación del licenciado Mario Díaz. Yo coincido totalmente con él, y bueno, quizá la incomodidad es de que pocos saben, pero hay que decirlo así en la audiencia abierta, sobre todo en RM Medios, a través de tantas estaciones de radio, el hecho de que el secretario general de gobierno ha jugado muy bien por abajo, por tierra, como se dice. Ha hecho un trabajo en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Matamoros, por abajo ha trabajado muchísimo en San Fernando, en Aldama, en Tampico, en muchísimos lugares, pero poca gente lo ve porque así trabaja él, bajo ese perfil. Pero la gente que lo va a ver en Ciudad Victoria, cuando acude a alguna cita, la mayoría sale muy contento porque le resuelve las cosas. Es un hombre que es pragmático, licenciado, y bueno, lo conoces, Mario ya lo conoce perfectamente. Es un hombre muy pragmático, muy práctico, que a la gente que ha acudido le ha ayudado. Hay testimonios que yo me he guardado, porque sí me lo han pedido, pero muchísima gente que ha ido al hospital de especialidades son enviados desde la Secretaría de Gobierno y son atendidos y no se les cobra absolutamente nada, y se está muy pendiente. Es decir, hablaríamos muchísimas cosas que sabemos de lo que ha hecho. Chucho Nader tiene un nicho de mercado importante en el sur del estado, en Tampico, pero para el centro y para el norte yo creo que batallaría, y como bien lo dice, pues ya estamos inmersos en el proceso de la candidatura a gobernador, que arranca en septiembre, pero ya ahorita pues andan desbocados. Sí, definitivamente. Fíjate que lo precisas muy bien. Hay que tomar en cuenta que el secretario general de gobierno puede ser encargado de la política interna en la entidad, ¿verdad? En consecuencia, pues todos los asuntos, muchos de los asuntos, pues pasan por su oficina. Y tienes mucha razón en ese sentido. Creo que es preciso subrayarlo, ¿verdad? El hecho de que su participación es por debajo, efectivamente, porque es parte de su trabajo, y eso le permite pues tener relaciones en toda la entidad. Lo que acota el campo de acción lo acota a Chucho Nader, porque bueno, su área de influencia pues es allá en el sur del estado, y en el caso del secretario del gobierno, por su posición y además por ser el operador político por naturaleza, pues le permite tener ese tipo de relación. Creo que lo precisa muy bien, y estoy totalmente de acuerdo contigo, René, porque es justo y es objetivo, sobre todo, precisar esa diferencia, que en su momento tal vez sea el fiel de la balanza, ¿verdad? Porque es muy importante que tenga esos amarres en toda la entidad. Es correcto. Y bueno, en el Palacio, que escribe el liceo Mario Díaz, interesa, me gustó mucho, me gustó mucho el título del escrito, cuando dice interinato o candidatura. Ese es el tema principal, Claro. es darle a través de los trabajos, como un gran periodista que es el licenciado y editor, el licenciado Mario Díaz, le da al punto, porque habla de dos temas que son sumamente importantes y que no podemos dejar fuera. Sí. Exactamente. Sí. Y lo haces de una manera extraordinariamente, como un extraordinario cirujano,
donde explicas precisamente los dos puntos de vista de una manera muy objetiva, licenciado. Muchas gracias por tu punto de vista, mi estimado René, te agradezco la diferencia, pero efectivamente desde mi perspectiva trato de plasmar en mis artículos este tipo de apreciaciones y efectivamente lo titulé así mi trabajo anterior, pues porque no se sabe de ciencia cierta si esta destape de César Augusto es para un interinato o un eventual interinato o bien para postular la candidatura. Queda en el aire esa duda. El gobernador allá en Villa de Casas pues dejó ir hizo ese práctico destape, pero no aclara si es para una situación o para otra. Eso obviamente lo habrán de decidir pues en los próximos días, pero siempre queda la duda, se quedó sembrada la duda y no se sabe si se habla de un destape para un eventual internato o bien para para la candidatura a la gubernatura por el Partido de Acción Nacional. Y eso es lo que observamos y lo que tratamos de plasmar en los artículos de una manera que tratamos obviamente guardando todas las formas desde luego y desde una perspectiva que pretende ser lo más objetivo posible, mi estimado René. Es totalmente de acuerdo lo que está sucediendo y yo creo que en estos momentos es un punto realmente importante lo que va a suceder. Algunos afirman que será la Corte quien dé su punto de vista final, algunos aseguran que ahí va a quedar, otros dicen que no, que únicamente están siendo, eso me lo dijo un abogado de la Ciudad de México, con mucha precisión, dice que están siendo muy cuidadosos en este tema para llevarlo por la vía de la legalidad, como debe ser, ¿no? Simplemente. Sí, claro, y definitivamente, bueno, todo el mundo sabemos que existe una denuncia, pero bueno, hay un posicionamiento del Congreso local que de acuerdo a la Constitución o a una interpretación de la Constitución, pues el gobernador goza de su inmunidad procesal y por lo tanto, bueno, pues queda exento de cualquier acción de la justicia. Eso es lo que está hasta este momento. Y finalmente, bueno, pues serán los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes determinen, a final de cuentas, cuál es el paso jurídico a seguir. Pero eso lo veremos seguramente en los próximos días, mi estimado René. Así es, totalmente de acuerdo. Muy amable, licenciado Mario Díaz, en un comentario final esta mañana. Bueno, pues efectivamente tenemos ahorita, me parece que el punto importante que debemos seguir manteniendo y que nos están, todos los días nos lo proyectan las autoridades sanitarias, guardar todas las formas necesarias de salud, mi estimado René, audiencia, porque todavía la pandemia del COVID-19 todavía la tenemos encima, y me parece que es muy importante que nosotros, nuestra responsabilidad ciudadana, pues atender todos los lineamientos que nos dictan las autoridades estatales de salud para tratar de mitigar esta pandemia. Es mi comentario final. Totalmente de acuerdo, y yo hago un paréntesis, efectivamente tiene mucha razón el licenciado Mario Díaz, editor, dueño del periódico El Diario de Matamoros. El dato que tuve anoche dice: en las primeras horas se estarán dando del día de hoy a conocer el nuevo decreto de salud, siendo Victoria en los municipios de mayor contagio, licenciado Mario Díaz, de Tamaulipas, Ciudad Victoria. Este decreto traerá consigo nuevas medidas como el cierre de restaurantes entre las 10 y 11 p.m., así como restricciones en la venta de alcohol y fiestas. Ciudad Victoria está en semáforo rojo y Tamaulipas en naranja. También, bueno, pues como dato, es que algunas ciudades como Nuevo Laredo, como Reynosa, Tampico, están también en números alarmantes, sobre todo el caso de Reynosa. Así que, evidentemente, hay que cuidarse, hay que redoblar esfuerzos y mucho cuidado. Totalmente de acuerdo, licenciado. Así es. Hay que hacer uso de nuestra responsabilidad ciudadana y colaborar y atender las indicaciones de nuestras autoridades del sector salud. Muy amable, maestro Mario Díaz, y bueno, quise comentar también el asunto de que el alcalde Mario López, tu tocayo, el alcalde de la ciudad de Matamoros, ha insistido mucho en esto, y quería dejarte este comentario a ti, mi querido licenciado,
que cómo insiste en este tema del COVID-19, y creo que ha sido de los pocos alcaldes en el país incluso que le ponen mucho interés a este tema, que es prioridad. Sí, no, definitivamente está asumiendo su responsabilidad como autoridad máxima aquí en Matamoros, asumiendo esa responsabilidad y promoviendo obviamente esa necesidad a los ciudadanos para mantener, para no bajar la guardia, como coloquialmente se dice, ¿verdad? Porque claro, toda vez que están en Matamoros, pues es una zona que se ha incrementado el contagio, y el presidente municipal pues, obviamente está consciente de eso, y pues la decisión es que estarnos recordando a sus representados la importancia que tiene de seguir manteniendo las medidas sanitarias, de guardar la distancia, usar el gel, usar el cubrebocas, todo ese tipo, todas esas medidas preventivas que son muy importantes y muy esenciales, mi estimado René, audiencia que nos escucha en estos momentos críticos en todo el territorio tamaulipeco. Totalmente de acuerdo, y muchas gracias, licenciado Mario Díaz, por ser muy reiterativo en este tema tan delicado, porque en algunos comentarios que hago con compañeros que les llamo, yo, ¿cómo amaneciste? Dice, pues vivo y bien, ya con esto ya le hicimos. Pues sí, me llega a ese grado, efectivamente. A ese grado hemos llegado. Un abrazo, licenciado Mario Díaz, maestro, y gracias por toda esta información que compartimos, y sobre todo con esa manera tan clara de decir las cosas. Un abrazo, gracias y feliz día. Buen día René, buen día a la audiencia de RM Medios. Buen gracias, día. muy amable, licenciado. El licenciado Mario Díaz, vaya que tiene toda la razón, hay que cuidarse con el COVID-19, créalo. Giovanni es nuestro operador y nos apoya con información, y vaya que es joven y pudiera ser más relajado. Pues no, los jóvenes hoy están preocupados, ya para que los chavos estén preocupados es que la situación no está como quisiéramos. Hay que cuidarse. Voy a mensajes y regreso con mucho más, siendo las 8 de la mañana con 8 minutos. Las noticias son muchas. Entérate cuáles son. Informativo RM Medios. Regresa en breve. Negociando con Morri, todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. No te lo pierdas. Análisis, carrillas deportivas, la gustada sección, peloteando y ligando. Para todo el Valle de Texas y la franja fronteriza. Solamente por Oye 92.1 FM. Y también lo escuchas en www.grupornmedios.com.mx. Y por supuesto a través de nuestra página de Facebook, Peloteando con Morris. No te lo pierdas. Es momento que todos conozcan tu negocio. Anúnciate. En las frecuencias más escuchadas. Oye 92.1 FM y Retro 97.5 FM. Y en nuestras plataformas digitales. Todos te ven, todos te escuchan. Comunícate al teléfono 8993-1043-27. Celular 8991-469744. O al WhatsApp 8992-463609. La mejor inversión en publicidad la tiene. Independiente que son. Es la postura de los que luchan. Vamos directamente, gracias a Presidencia de la República por estar siempre atentos a RM Medios, y por supuesto por enviar todas las notificaciones de las actividades del ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a lo que está sucediendo en esta conferencia de prensa, en esta que ya es, pues se ha convertido ya en parte de nuestra vida diaria, porque si quiere usted enterar de lo oficial, repito, pues hay que estar pendientes. Aquí está el presidente. Del lado del pueblo y defienden al pueblo, los que quieren el triunfo de la justicia sobre el poder y los que están al servicio de los poderosos y del conservadurismo. No hay más.
Pero últimamente se simuló muchísimo. Se hablaba, yo soy objetivo, yo soy independiente, no me puedo comprometer, no tengo por qué ser partidista. Y ahí se iban, ¿no? Zigzagueando y engañaban. Ahora, en ese sentido, se ha avanzado muchísimo, porque son tiempos de definiciones. Los intelectuales orgánicos aparentaban, ¿no?, que eran progresistas, incluso algunos hasta de izquierda, que estaban del lado del pueblo. No, estaban siempre del lado del poder. Y le servían al régimen para justificar la corrupción y todas las atrocidades que se cometían. Ahora no. Por eso duele mucho lo de Helguera, porque imagínense, caricaturistas se cuentan con los dedos de una mano. Pueden haber 50, 100, pero yo diría 5. O sea, Helguera, que se nos fue, el Fisgón, Hernández, Helio Flores, 4, se nos fue Naranjo, se nos fue Ríos, también Rocha, Rapé, y se acabó, ya no hay más. Eso sí, son muchos, pero no tienen el talento de estos, que son pocos. Por ejemplo, el caricaturista estrella del Reforma, Calderón, pues ese, yo creo que ninguna de esas hace reír a los potentados, porque está difícil que les guste también, ¿no? Pero puede ser. Yo sostengo, como decía un crítico literario, de que un hombre, y para hablar en lenguaje de género, un hombre, una mujer que se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Entre más corruptos, más entreguistas, más rastreros, menos inteligentes. Había gente más fresca, ¿no?, en el mundo de la intelectualidad. Los cooptan y los acaban. Da una flojera leerlos. Son como un tafil. Ya no hay tafil, fíjense, porque lo producía Pfizer y ahora está dedicado a hacer vacunas. Entonces ya no queda más que el té de tila. Y leerlos. Muy bien.
Presidente, también a propósito de las noticias falsas, recientemente un grupo de periodistas ha iniciado una campaña de desprestigio, discriminación y calumnias contra Tláhuac, precisamente a partir de y su población. El principal objetivo es atacar a usted y al partido en el que milita, y esto precisamente con el tema de la línea 12. Han conjuntado una mezcla de temas, particularmente el que haya ganado el partido Morena allá, a varios no les ha gustado al parecer, porque incluso han arremetido contra los que votaron, acusándolos de diversas cosas, es decir, pues subestimando el voto de la gente en Tláhuac, que precisamente ha ratificado ese apoyo, así como pues a este proyecto que usted encabeza, y cabe resaltar que de las pocas alcaldías donde se presentaron impugnaciones y el triunfo fue bastante amplio. La pregunta sería, ¿usted qué les diría a los habitantes de Tláhuac, concretamente del oriente de la ciudad, que están sufriendo este linchamiento mediático, acoso y discriminación por parte de quienes atienden la agenda nacional contra su persona y la 4T? ¿Habrán acciones en conjunto con el Gobierno de México encaminadas a socializar el bienestar, la igualdad, las oportunidades y la inclusión para que la gente goce de los plenos derechos? Y finalmente, ¿usted personalmente visitaría Tláhuac en términos de, en el marco de atender pues este respaldo que le dio la alcaldía de Tláhuac? Yo soy de Tláhuac, lo de reconocer, y estas líneas precisamente van en ese sentido, y citando estos ataques que vivimos, los que vivimos en esta alcaldía al suroriente de la ciudad. Bueno, mire, la gente de la ciudad en general es muy fraterna. Esto que se vivió ahora es un mal momento por la guerra sucia, que fue intensa, despiadada y confundió a muchos. Pero estoy seguro de que van a pensarlo los que votaron por el bloque conservador. Lo van a pensar. Aquí en la... Bueno, pues esto es lo que dice el presidente, pero bueno, hay que hacer notar también que el hecho de que al fin de cuentas, al final del camino, pues son las democracias. Si la democracia eligió precisamente otra opción, bueno, pues hay que aguantar, y pues ni modo. Que les dolió mucho que les pegaran en Ciudad de México, bueno, pues así está el tema. Sobre Helguera, 53 años tenía Helguera, lo conocí, 53 años, uno de los mejores moneros, como se le dice, y falleció de un infarto, 53 años de Helguera, y pues sí, el último cartón que publicó fue precisamente al gobernador de Tamaulipas, fue el último. Pero tenemos a alguien que se la sabe de todas, ha conocido, pues yo creo que a todos, quizá a lo mejor los muy recientes, a lo mejor ya no tanto, porque no representa nada, y ahora se anda promoviendo el Lord Molécula, ya ahora también anda escribiendo, entonces ya llegamos también a una burla total en algunos medios, y este señor que se promueve por todos lados, ya sabemos desde dónde lo promueven. Pero tenemos a el maestro Sócrates Campos Lemus, a quien saludo con mucho gusto, y hablaba de Helguera, monero de 53 años que falleció de un ataque al corazón, y que bueno, pues todavía el día de hoy es pues muy recordado, obviamente uno de los moneros más agudos y con mucha inteligencia. Maestro, buenos días. Buenos días, René. Pues fíjate que yo siempre he pensado que los caricaturistas, los moneros, finalmente tienen un agudo sentido de la actualidad. Ellos, cada día que ponen sus caricaturas, como sea, por las tendencias que
le quieras dar o las interpretaciones que quieras tener, son finalmente la representación de una realidad del día. Y esto los hace gente muy increíble. Hay otros que tienen una gran filosofía, que pudieron ser orientadores realmente a través de sus creaciones de muchas cosas, de intentar inclusive hacer cambios de carácter ideológico, como Ríos, como otras gentes, como el mismo la misma gente que hacía todo lo de Mafalda, en fin. Tú te das cuenta que no pierden el sentido de la realidad de lo que sucede en una sociedad. Y esto, claro, los hace hombres importantes. Y creo que finalmente todos los hombres tenemos una capacidad de una u otra manera de comunicación. Tenemos el derecho a comunicarnos. Tenemos la acción para hacerlo. Pero hay, claro, gentes que llegan a hastiar porque sabemos que finalmente ellos sí traen una larga cola de corrupción, de chayoteros, ya sea de izquierda o de derecha. Los hay de todo el mundo. A mí me sorprendía mucho que en la época de Díaz Ordaz, por ejemplo, comenzara a aparecer la revista política de aquella época, y aparecía otra revista que era Problemas Económicos, Políticos y Sociales de México, en donde la lista que encabezaba el Consejo de Administración, pues era de importantes funcionarios públicos. Y yo nos decía, bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué, por un lado, te pegan porque estás haciendo alguna protesta de carácter político, y por el otro lado también te promueven? Y al paso de los años encontré una respuesta. Un día, comentando con el entonces subsecretario Gutiérrez Barrios, le dije, oiga, ¿y por qué permiten, por un lado, comunicaciones que atacan directamente el gobierno, y por el otro lado también reprimen mucho? Y me dio una respuesta muy clara. Me dijo, es que es la forma en que el gobierno de México le puede decir a las autoridades internacionales, no, aquí todo se respeta, mire, aquí está una publicación que ataca directamente al Estado y no pasa nada. Y esto es lo que pasa, esto es lo que sucede. Entonces, la gente tiene obligación también de reflexionar, pero reflexionar no con la víscera, reflexionar entendiendo lo que ha pasado a nivel de la historia y reflexionar con lo que está sucediendo en ese momento. Por ello, tan importante es que los hombres de la comunicación, las mujeres de la comunicación, que hay gente valiosísima en muchos medios, sean realmente entendidos y no englobados, como luego engloban a muchas gentes, porque dicen, esos son chayoteros, o esos son chairos, o son fulano y sultano. No, sí, es muy fácil poner medallitas, pero es muy difícil sostenerlas. Claro. Entonces, esto viene a ser muy importante para que la gente también tenga una forma de ir viendo lo que está sucediendo, de buscar lo que uno ha escrito a lo largo de los años y cuál ha sido su comportamiento final en estos tiempos. Creo que
no se trata de atacar o defender al presidente de la República. No, se trata de ver y de exponer finalmente lo que nosotros consideramos que está mal. Y no para joder, como dicen en mi tierra, sino para alertar a las gentes que tienen que tomar las acciones para reconocer o relacionar o modificar y solucionar los problemas que se están mencionando. Maestro Sócrates Campos Lemus, desde Oaxaca, y con esta visión que usted tiene ayer, pues achacan a Murat el hecho de los disturbios en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. ¿Qué comentario puede hacer, maestro Sócrates Campos? Mira, yo creo que eso también son de las cosas impresionantes. ¿Quién salió ahí en las notas? ¿Quién apareció en los momentos de crisis? No aparecieron ellos, no aparecieron los Murat, apareció el anterior gobernador. Sí. ¿No? Entonces, bueno, es lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si se trata de fregar o se trata de solucionar. Yo creo que estamos en un momento en el país en donde todos debemos buscar las mejores soluciones, no las mejores confrontaciones. Las confrontaciones no nos van a llevar a nada. Seguramente nos van a enredar más los pies y nos vamos a caer en cualquier momento. Y esto será lastimoso para todo un pueblo que está haciendo esfuerzos diarios por salir adelante. El pueblo de México es el único que está sosteniendo y manejando la economía, la educación, la salud, etcétera, y resistiendo los grandes problemas que aún tenemos en este campo. Y cuando la mayoría de un pueblo no se revela, sino que tiene todavía fe en las posibles soluciones que les han prometido sus dirigentes en ese momento, yo creo que estamos bien encaminados para encontrar soluciones. Cuando comienzan los disturbios políticos en una sociedad y se pierde la paz social, entonces sí entramos en una enorme crisis, como muchas de las que hemos vivido en este país, y que lo único que nos han dejado han sido grandes tragedias y enormes dificultades en lo económico, en lo político y en lo social, e inclusive el aumento real de la violencia, que yo digo que la violencia es una nueva forma de encaminar la economía de guerra que se vive en el mundo, y por eso la sostienen desde muchas partes a nivel internacional. Totalmente de acuerdo. Maestro Sócrates Campos Lemus, desde aquí le mando un abrazo, que tenga un feliz día y gracias, muy amable por sus comentarios, por estar con nosotros en RM Medios, Conectando a México. Un abrazo, maestro Sócrates Campos Lemus. Gracias, maestro. Vamos a mensajes, son ya las 8 de la mañana con 30 minutos. Regresamos con la voz de la experiencia, don Roberto Aviles Cande. La mañana, 10 horas con 5 minutos. He estado aquí casi 4 horas, poco más. Es momento que todos conozcan tu negocio. Anúnciate.
esencia del heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Reynosa y tú puedes ser parte de él. Buscamos voluntarias y voluntarios. Si tienes entre 25 y 35 años de edad, tienes vocación de servicio, estudios mínimos de preparatoria, sin antecedentes penales, si tienes licencia vigente, acude a las instalaciones del Polideportivo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda, esta es tu oportunidad de servir a tu ciudad, siendo parte del heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Reynosa. Son las 8:32. Silvano Aureoles, bueno, pues el gobernador de Michoacán, dice, luego de más de 4 horas esperando frente a Palacio Nacional y sin señales positivas del presidente López Obrador, me retiro. Pero les aviso que no voy a parar porque entiendo la relevancia de la información que tengo en mis manos para la nación. Silvano Aureoles también dice que el futuro de México está en riesgo. Voy a acudir ante la Suprema Corte y las instancias internacionales que sean necesarias para denunciar la gravedad de la intervención del crimen organizado en la elección y la amenaza que representa para el futuro de este país. Vamos a escuchar a Silvano Aureoles. Buscando ver al presidente López Obrador, porque como él lo dijo públicamente en su conferencia del jueves pasado, vine a traerle una serie de evidencias que muestran mis dichos en la entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva. No me recibió, argumenta que él no es la instancia, que me vaya al INE, que me vaya a quién sabe a dónde, pero no es el caso. Tampoco vengo a faltarle al respeto a la investidura presidencial, no es el caso. Yo sí soy hombre de leyes y de instituciones y sé respetar, y la investidura presidencial nunca estaría y nunca estará en riesgo si me recibe. Ahora, yo no soy el candidato, no soy parte del equipo jurídico, no soy dirigente del partido. Lo que yo expresé públicamente y hoy reitero es mi profunda preocupación porque en el caso de Michoacán regresen los narcogobiernos que tanto daño le generaron al Estado. Y en esa ruta voy a seguir dando la batalla, voy a explorar todas las vías posibles, entre ellas seguiré buscando que el presidente me reciba. Él dijo que lo mío era amarillismo, que era sensacionalismo y que presentara las pruebas. Le traigo pruebas de mis dichos. Ojalá y que en algún momento me reciba. Ya no veo aquí alguna señal de que el presidente me vaya a recibir, pero no termina, esto apenas comienza, porque México está en riesgo. Más allá de un tema electoral, de un asunto de competencia partidaria, de la elección de un gobierno estatal, lo que está en riesgo es la seguridad nacional, es la libertad de las mexicanas y los mexicanos. Eso es lo que está en riesgo, porque si ya hicieron lo que hicieron los grupos del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio, ahora el riesgo más inminente es si quieren hacer lo mismo en el 24 y que sean ellos los que pongan el próximo presidente de la República que despache aquí a mis espaldas. Eso, mexicanas, mexicanos, amigas, amigos, todos, no lo podemos permitir. Es el futuro, es el presente y el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y es la vida y la libertad de todas y todos. Por eso voy a seguir en la lucha. Muchas gracias. Silvano Aureoles, el comentario que hace él, precisamente a través de los medios que nos hace llegar, y gracias también al gobernador del estado de Jalisco, quien está muy pendiente y que nos envía precisamente las diferentes actividades. Esto es lo que dice Silvano Aureoles, y todas las voces caben en RM Medios.
ustedes son los que juzgan, ustedes son los que deben de tener esta información y que, bueno, pues es un tema delicado, pero tiene que abordarse. Vamos con la voz de la experiencia. Don Roberto Viles Candia está listo y lo saludamos como siempre con muchísimo gusto. Señor, muy buenos días. Muy buenos días, amable auditorio. Bueno, pues como siempre, agradeciendo la benevolencia del auditorio de MR Medios, y tenemos siempre dos noticias, una buena, otra mala. ¿Por qué? Porque así es el formato periodístico. Hay que dar las noticias una y otra, pero empezamos por la que constituye y se está constituyendo en una angustia permanente. Está relacionada con la pandemia, el COVID-19. Ahora, pues ya la Secretaría de Salud a nivel nacional, la Secretaría del Gobierno Federal, pues ya está poniendo una alerta en varios estados de la República Mexicana, donde el COVID-19 pues viene aumentando, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, ante la posibilidad de que en algún momento circulen nuevas variantes del COVID-19, cada vez más contagiosas y de mayor riesgo para los grupos vulnerables. Las autoridades de salud exhortaron a la ciudadanía a evitar movilizaciones innecesarias, atender las medidas de seguridad sanitaria para disminuir la cadena de transmisión del virus. Esto ya no es un secreto, esto ya es la voz de las autoridades sanitarias a nivel nacional y en cada uno de los estados donde se está presentando con mayor frecuencia la proliferación de contagios del COVID-19. ¿Qué será? ¿Será el propio COVID-19 o será una partitura del COVID-19? Porque pues personas que ya incluso fueron vacunados están ante esta situación que realmente sorprende a las propias autoridades sanitarias. Por esta razón, el día de hoy se está exhortando una vez más a toda la población para que definitivamente, haciendo planes como en un principio, como hace más de un año se estaba recomendando, pues evitar las reuniones de más de 10 personas, evitar la cercanía de las personas, usar el cubrebocas, que es tan importante, y sobre todo pues no acudir a reuniones de mucha gente, y menos como se está viendo en estos momentos, que en muchos eventos de carácter oficial hay muchas personas que no traen cubrebocas, y esto las autoridades sanitarias a nivel federal están recomendando que el cubrebocas es indispensable, pues como una medida preventiva. Pero de hecho el día de hoy ya se está pues considerando que los contagios acumulados en la República Mexicana, en varios estados de la República Mexicana, incluyendo Tamaulipas, aun cuando se dice que el semáforo está en amarillo, es decir, son informes vagos. La realidad es que el semáforo rojo está vigente, y esto lo dicen las propias autoridades sanitarias, que no nos debemos basar a que cambie el semáforo o a que no cambia. La realidad que no cambia es que vienen aumentando el número de contagios del COVID-19. Así que, pues, ya por ejemplo, hay estados donde los hospitales nuevamente, Nuevo León, por ejemplo, está reportando totalmente los hospitales ocupados. Tamaulipas, no se diga, totalmente ocupados los hospitales, los particulares y los hospitales oficiales. Los médicos, pues, recurriendo nuevamente a cumplir con su labor de Hipócrates, ¿verdad?, de atender a los llamados de los enfermos, pero con medidas muy extremas de seguridad, porque pues esto también alcanza a los médicos como seres humanos, doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros. En fin, esa es la noticia que en estos momentos se está actualizando a esta hora a través de MR Medios. Y la otra información, que es más optimista y sobre todo que corresponde a una realidad que ya estamos viviendo, está relacionada con las lluvias. Sí, las lluvias que, por ejemplo, en el estado de Chihuahua ya las presas estaban a su mínima capacidad,
pero el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso el envío de aviones especiales para bombardear las nubes a la altura de la Sierra Tarahumara, que es donde estaba formándose muchas nubes, pero no llovía. Y finalmente, pues ya ahorita son 5 días de intensas lluvias que han llenado las presas, han llenado los ríos. Ahora el estado de Chihuahua, como Tamaulipas y otros estados de la República Mexicana, están ante esta situación de una intensa presencia de lluvias. Y bueno, casos, por ejemplo, como el del estado de Chihuahua, donde las aguas del río Bravo, del río Florido, las aguas del río Florido, todas se van, ¿a dónde? A Estados Unidos, a las presas que tiene Estados Unidos en Ojinaga, Chihuahua. Todas las aguas del río Florido que vienen desde la sierra se van. ¿Por qué? Porque no hay presas de almacenamiento, porque México ha descuidado ese renglón tan importante. No obstante que ha habido muchos técnicos en la materia que recomiendan la construcción de presas, México está sujeto a acuerdos internacionales en cuanto a las aguas, aún cuando se produzcan en el territorio nacional. Y tenemos el caso de Tamaulipas. Tamaulipas, por ejemplo, también desaprovecha las aguas del río Bravo, que se van directas al mar, o bien, pues gran parte de estas aguas se van a los vertederos que tienen a lo largo del río Bravo el estado de Texas, que es el más beneficiado con las aguas del río Bravo. Aquí en Tamaulipas, pues nada más tenemos las presas, de las cuales un porcentaje de agua es también para los Estados Unidos, pero debiendo haber presas, por ejemplo, a la altura del Retamal, donde hay una presa derivadora nada más, es decir, y en este momento si empieza a subir el nivel del agua del río Bravo, ¿a dónde va esa agua? A los ejidos que están ahí, al ejido 6 de enero, a los ejidos que siempre se inundan, y que en alguna ocasión, cuando existió el canal El Culebrón, y que existía también esa enorme laguna del Culebrón también, allá a la altura de Empalma, pues todo esto se aprovechaba de diferentes maneras, pero ahora ya no, porque pues precisamente está las compuertas de la represa, no es presa, es una represa, es una distribuidora, pero que en el momento que llega a su nivel, pues tiene que arrojar las aguas hacia el mar, y esto es otro desperdicio. Pero por lo pronto ya están las lluvias, y los grupos políticos que habían tomado el tema de las lluvias o de la falta de agua como pretexto para provocar pues conflictos, pues ya se quedaron callados, porque a estas alturas pues ya está lloviendo fuertemente en la mayor parte de la República Mexicana, en los estados de Chihuahua, de Durango, de Coahuila, de Tamaulipas, bueno, de Veracruz, de Jalisco, de Puebla. Nos están reportando en este momento fuertes lluvias, y ya pues esto viene a solucionar el gravísimo problema, no solamente para la agricultura, sino para la industria y sobre todo para el uso doméstico. Así que habrá sí consecuencias con las lluvias. Por ejemplo, en las ciudades que no tienen drenaje pluvial, pues el problema de las inundaciones, las colonias, ¿verdad?, que no cuentan con este servicio, o que se encuentran en posiciones, por ejemplo, en muchas partes de la República Mexicana, como en Tamaulipas, se les permitió construir viviendas en partes bajas, y el problema es ahora, con las fuertes lluvias, se vienen las inundaciones, pero pues este ya es otro problema. La cuestión es que la sequía que estaba sobre todo el territorio nacional, afortunadamente en estos momentos se presenta un panorama distinto, y hoy, por ejemplo, empezando con Reynosa, hay más de 80% de probabilidad de lluvias, y esto continúa pues favoreciendo el panorama climatológico, y sigue favoreciendo pues a muchos factores, como es la agricultura, la ganadería, y sobre todo que haya agua para el uso doméstico. Licenciado René Avilés Rosales, nuestros temas el día de hoy. Muchas gracias. Don Roberto, nada más una acotación. Precisamente en el primer tema, el asunto de
del COVID-19. Déjeme decirle que la información que dimos temprano, la Secretaría de Salud va a redoblar pues las medidas precisamente por lo que usted está comentando. Es una situación grave, hay hospitales que están ya al tope, que se mantienen, obviamente lo entendemos, lo mantienen muy reservado, pero que a partir de hoy van a cambiar muchas medidas en torno al COVID. Es la única respuesta que usted ha dicho aquí en RM Medios, y es evidentemente la proliferación de los enfermedad del COVID-19, y que va en aumento, y que la Secretaría de Salud va a tener medidas de mucha restricción para evitar que siga en aumento este virus que ha causado muchas muertes. Bueno, fíjese que en estos momentos precisamente, pues algo que nosotros ya habíamos dejado de escuchar con más frecuencia, pero ahora se está redoblando ya la difusión a las medidas del sector salud. Por ejemplo, están mencionando el lavado correcto de manos con agua y jabón para inactivar el virus. Sabemos que muchas familias no tienen para comprar jabón, porque es la realidad. La realidad es que hay muchas familias humildes que incluso no tienen agua, no solamente en Tamaulipas, en Reynosa, en Río Bravo. Hay muchas familias que no tienen el acceso al agua y no pueden darse el lujo de estarse lavando las manos a cada momento porque no tienen agua. Hay que ver este problema también serio, pero el sector salud está recomendando que se debe lavar las manos con agua y jabón para inactivar el virus, utilizar cubrebocas, mantener una distancia mínima de 2 metros con otras personas y evitar sitios aglomerados. Es muy claras las instrucciones de la Secretaría del Sector Salud a nivel nacional y a nivel estatal. Es muy clara la preocupación ya de las autoridades sanitarias, porque vamos a decirles, en el caso de Tamaulipas, en la zona sur de Tampico, Madero, Altamira, en la zona sur se ha incrementado el número de contagios, y no se diga en la frontera norte, Matamoros, Río Bravo, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, toda la frontera. En el caso de Reynosa y Río Bravo, en Reynosa ha aumentado en forma considerable el caso de COVID-19, y esto, como le menciono, está rediseñando las recomendaciones, y ya se las mencioné, y que no debemos tomarlas nada más así a la ligera. Debemos estar muy conscientes de que lo que nos están recomendando es para bien nuestra salud, porque el aumento de contagios del COVID-19, pues está convirtiéndose, sin pretenderlo, en una ola. Y esto se atribuye también, licenciado, usted habrá de tomar cuenta, que cuando se estaba más o menos ya saliendo del COVID-19, pues se permitió esas enormes caravanas a las playas de personas de otros estados que tenían el problema del COVID, de las familias de Estados Unidos, de Texas. Texas tiene un alto índice de COVID-19, no se puede negar. Así que, pues en este momento, y ya recordando lo de la apertura de las playas en Tamaulipas, pues aquí están las consecuencias. Ahora precisamente viene el proyecto de abrir los puentes internacionales, pero se necesita primero corregir los contagios del COVID-19, porque si no, entonces es así, va a ser otra ola de contagios mutuas de un lado y de otro. No, esto no es privativo de un país ni de una región, así que pues todo esto no es alarmante, simplemente hay que tomar en cuenta las medidas que está anunciando la Secretaría del Sector Salud a nivel nacional y en cada estado de la República Mexicana que tiene este problema, licenciado. Muy amable, gracias, buenos días. La voz de la experiencia. Buenos días, gracias. Roberto Avilés Candia, muy buenos días, gracias. Bueno, pues es un tema delicado que incluso abordábamos con Giovanni. 8:51, voy a mensajes en RM Medios, Conectando a México.
y regreso para la parte final. Muy poquito tiempo, pero pues vamos a tratar de aprovecharlo. Querido Teo, muy buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Qué tal de lluvia? Estamos en mensajes, vamos ya para la parte final contigo y oye, pues nomás el asunto de COVID, que estoy recibiendo reportes muy negativos del estado. Va en aumento y como que viene como dicen, como una avalancha, ¿no? Una tercera ola. Una tercera ola, exactamente, es bien dicho. Muy bien dicho. Listo, gracias. Gracias, Giovanni. Pendiente 899-310-4327. Vamos directamente con el maestro Teo Venegas, que se la sabe de todas. Vaya con información que tiene en primer término de todo lo que está sucediendo en el estado de San Luis Potosí, en el estado de Veracruz y por supuesto en el sur del estado de Tamaulipas. Mi querido Teo, te saludo con mucho gusto, muy buenos días. ¿Qué tal, René? Muy buenos días a toda la audiencia. Pues acá en el sur de Tamaulipas está pronosticado para toda esta semana pues una serie de tormentas aisladas y pues calculan que entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana de aquí hasta el lunes estarán sintiéndose estas tormentas con actividad eléctrica y muy fuertes, y bueno, pues el agua que hacía falta aquí en la región, por lo que están de plácemes todos nuestros amigos del sector agropecuario, así es que esas son buenas noticias. Por el otro lado, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 2, el doctor Héctor Pérez Monsiváis, advierte que en el mes de julio volveríamos a un autoconfinamiento y a reforzar las medidas de higiene para evitar el golpe de la tercera ola del coronavirus. Y bueno, pues también a nivel mundial se teme la llegada de la cepa Delta, que sería más mortal, que sería difícil de detectar porque hay personas que tienen el virus y no tienen síntomas, los asintomáticos. Por eso recomiendan a todas las personas volver a guardarse y a salir solamente en caso necesario y observando debidamente todas las restricciones, todas las medidas de salud para evitar el contagio. Teo, fíjate que esto está muy delicado. Yo creo que vale la pena mañana hablar con especialistas en la materia como el doctor Covarrubias, con la gente de salud, para que nos hablen sobre esta cepa, la Delta, lo cual tendría pues como medida otra vez pues el encerramiento. Durante mucho tiempo estuvimos transmitiendo a través de Zoom para evitar precisamente esto. En Ciudad de México ya muchos medios se quedaron con ese sistema de Zoom. Tú estás enterado, ¿no? Y porque los vemos ¿sí? Constantemente a los diferentes comunicadores haciendo Zoom desde su casa. De hecho, nuestro buen amigo de Joaquín López Dóriga está en su despacho transmitiendo
sea, él no sale a las cabinas. Entonces, yo creo que este asunto del Delta, ¿para cuándo piensas, o te han dicho algún comentario, para cuándo piensas que pudiera hacerse presente en nuestro estado? Pues no está calculado así el tiempo en que llegue, pero se teme que el mes de julio, si no se cuida la gente, podría por ahí en el mes de julio alguien contraer este virus Delta y podría desatarse una contagio más fuerte, más severo, sí. Así es que sí, y bueno, pues tú sabes, Tampico, como Monterrey, como Reynosa y Matamoros, son puntos de cruce de personas que van y vienen a los Estados Unidos, y por eso tienen los niveles altos del COVID estas ciudades, ¿verdad? Así es que a esos puntos es a los que el sector salud a nivel nacional tiene detectados y es a los que les recomienda mucho cuidado. También tú sabes, en el sur del Pacífico, en el estado de Michoacán, Puerto Lázaro Cárdenas tiene alto nivel de contagios, así como Cancún y Baja California Sur. Esto es un lugar donde hay movimientos de personas que hacen turismo por verano. Entonces, pues teme que los contagios sean pues de cualquier gente que venga de cualquier parte del mundo, principalmente Estados Unidos. Es cierto. Entonces, ese es el temor del Delta. De cualquier punto de eso se puede diseminar el virus, por eso le recomiendan a la gente, no salgan si no es en caso necesario, y si tienen que estar en grupos cerrados y con gente, pues que usen el cubrebocas, que cuiden de no tocarse la cara con las manos, ¿verdad? Después de haber manipulado puertas o ventanas u objetos que toda la gente toca. Así es que tengan mucho cuidado, que no se toquen la cara, la conjuntiva, la nariz o la comisura de la boca. Así es que son precisas las recomendaciones de las autoridades sanitarias para que no haya contagios. Es decir, que pues se le pide a la gente que hagan caso, porque sí es algo serio. Creo que todavía no se ha llegado a resolver el problema. Creo que faltan muchas personas para vacunar, sobre todo las personas de 30 a 40, los menores de 40, los niños, los jóvenes. Entonces, pues se habla de la muerte de un niño de 2 años de edad acá en el sur de Tamaulipas. Entonces, imagínate la gravedad del coronavirus. Así es que delicado se insiste el tema. En que la gente tenga mucho cuidado, porque no sabemos si entre esa tercera ola venga la famosa cepa de Delta. Así es. Entonces vamos, gracias mi querido Teo Venegas. Mañana continuamos con el tema porque es muy importante. Hoy la Secretaría de Salud, nada más rápidamente, la Secretaría de Salud emitió un comunicado donde va a reforzar las medidas. De esto vamos a platicar mañana con más información porque es muy importante. Te mando un abrazo, mi querido Teo Venegas. Saludos, René, saludos a la audiencia. Gracias, Feliz señor. tarde. Son las 9 de la mañana en punto, nos vamos. Gracias a NRM Medios, Conectando a México. Soy René Avilés, bendiciones, cuídense mucho. Gracias. Lo espero mañana, primero Dios. Gracias. Gracias al profesor licenciado Armando Blanco. Un abrazo, licenciado.